Ya aprendimos en la teoría los conceptos de join, cómo hacer un left, un right y un inner join y para qué nos sirven. Ahora los vamos a poner en práctica en nuestro tablero. Vamos a calcular cuántos clientes tienen los paquetes básicos, familiar y extra. Vamos a calcular eso. Vamos a continuar usando los alias para renombrar las bases y unos trucos adicionales que nos van a servir en nuestro día a día. También vamos a aprender qué es count y finalmente cómo podemos utilizar en nuestro día a día precisamente esa función de contar, count. Y también es necesario, acompañado de esa función de count, el concepto de grupos o group by, agrupación por. En este caso, vamos a agrupar por el tipo de paquete, sea básico, sea familiar o sea extra. Así que vamos a SQL para resolver este desafío de nuestro tablero de control. Ya estando en nuestro editor de SQL, tengo aquí preparado una sintaxis de prueba para que recordemos cómo funciona y en este caso vamos a usar el left join. Entonces tenemos select, el nombre de la columna o columnas que vayamos a necesitar, from, desde la tabla número 1 y utilizando alias la vamos a renombrar y la vamos a llamar T1. Left join para unirlo a nuestra tabla 2 con un alias también que vamos a llamar tabla 2 y con on vamos a igualar una columna de la tabla 1 con la tabla 2 que coincidan para traer los datos. Entonces veamos cómo podríamos calcular. Tenemos una tabla que es planes. Vamos a ver qué tiene. Planes. Hacemos un select asterisco from para saber qué es lo que hay dentro de la tabla. Bueno, pues sí tenemos los planes, tenemos un ID de plan, me dice el identificador numérico del plan, junto con el nombre del plan y el precio. Pero acá no puedo saber cuántos clientes lo tienen asociado ese plan. Tenemos una tabla que se llama pagos. Me faltó el from. Vamos a explorar esa tabla. Tenemos una tabla de pagos que tiene la transacción, el mes, un ID de usuario y el pago que emitió que aparentemente se relaciona con el plan. Tampoco sabemos exactamente cuántos podrían ser. Quizás cuántos me están pagando, sí, pero no cuántos son los clientes que están en este momento y no tengo ninguna restricción de saber si están activos o no. Vamos a consultar la última tabla, que es la de usuarios. Para esto utilizamos también select asterisco from. Sé que son varias repeticiones y es lo que pasa en el día a día. Así hacemos las consultas en SQL. Hay que escribir varias veces las consultas y vamos a ir explorando las tablas. En ocasiones también podemos, y dependiendo de los programas que utilicemos, dar doble clic y se van a abrir las tablas, que también es una buena opción, pero finalmente siempre mi recomendación es explorar los datos para saber exactamente qué tienen y en este caso saber también cómo vamos a construir. Antes de empezar con la construcción, es saber exactamente qué es lo que tenemos para ser mucho más eficientes a la hora de escribir nuestras consultas. Me encuentro con una tabla de usuarios y me dice que tiene un ID de usuario y tiene un ID de plan, pero esto no se parece en nada a lo que estaba viendo en el tablero, porque en el tablero tengo el plan básico, el plan familiar y el plan extra. Acá simplemente tengo números. Para esto, entonces vamos a unirlo con nuestra tabla planes. Voy a quitar de acá la tabla de pagos para ver. Tengo ID de plan. Por ejemplo, veamos el primer caso. Dice que el cliente Cristian tiene el ID de plan 1. ¿Cómo hago para saberlo? Me voy a la tabla de planes y digo, el plan 1 de ID 1 es un plan gratis y que no paga absolutamente nada. Entonces necesito unir estas dos tablas. Como yo necesito unir mi tabla de la izquierda, va a ser la tabla de usuarios y la tabla de la derecha va a ser planes. ¿Por qué? Recordemos que yo necesito todo lo que está en la tabla de usuarios, saber cada uno de estos usuarios qué plan tiene. Por eso es mi tabla de la izquierda. Y la voy a unir a la tabla de la derecha, que en este caso es la tabla de planes. ¿Cómo hago esto? Recordemos la sintaxis. Ya tengo una parte construida. Voy a renombrar la tabla usuarios como T1. Podría dejarla con el mismo nombre, podría hacerlo sin ningún problema. Vamos a dar un enter para hacer esto un poco más ordenado y que sea mucho más legible nuestra consulta. Select asterisco from usuarios as T1, la tabla 1, usuarios. Left join para unir, puede ser en mayúsculas y minúsculas también.
¿Lo vamos a unir con qué tabla? Con la tabla planes, que en este caso la vamos a llamar la tabla T2. Voy a cambiar esto a mayúsculas para evitar confusiones. Toda nuestra consulta con los campos que sean directamente de SQL. Select asterisco from usuario, ya tengo entonces la unión con la tabla y ahora para unirlo necesito una columna que sea en común, tanto en la tabla 1 como en la tabla 2, que sea igual a una columna de la tabla 2. En este caso la columna con la que vamos a hacer la unión es ID plan y contamos con la fortuna, y lo veíamos en capítulos anteriores, que se llaman de la misma manera, tanto en usuarios, que lo estamos viendo aquí, se llama ID plan, y en los planes se llama exactamente igual, ID de plan. Pero recordemos que esto podría no ser así en la vida real. En nuestras compañías a veces nos encontramos que no tienen los mismos nombres. Sin embargo, esto no impide que las podamos conectar. Simplemente ponemos el nombre de la columna y ya está. Sencillo para hacer esta relación. Perfecto. Yo ya tengo la relación de nuestras tablas. Tengo la tabla 1, que es usuarios, con la tabla 2, que son los planes. Ahora, ¿qué datos necesito traer? Vamos a repetir nuestra consulta a la tabla de usuarios para ver. De planes ya sabemos que necesitamos plan, que es el nombre del plan. Perfecto. Ya tengo plan. Pero como es de la tabla 2, de la tabla planes, pongo T2 punto y ya tengo el plan. Ahora necesito, ¿qué dato puedo traer de acá? ¿Puedo traer el nombre de usuario? Sí, traigamos el nombre de usuario. Entonces, T1 punto nombre usuario, coma, para separar las columnas. Entonces tengo de mi tabla 1 voy a traer usuarios. También voy a traer el ID de plan, solo como ejemplo para que veamos qué ocurre. ID de plan, coma, pero recordemos que debo escribir la tabla de la cual la voy a traer, porque si no me va a regresar eh, me va a regresar una consulta ambigua y no es lo que quiero, porque este campo existe en las dos tablas. Entonces quiero el campo ID de plan, pero de la tabla 1, el nombre, y quiero el nombre del plan. Así que ejecutemos esta consulta. Y vemos que ahora tengo una nueva tabla con el nombre de usuario, el ID del plan y el plan. Y justo este era mi primer usuario que tenía el ID 1 de plan y era un plan gratis. Comprobemos si es real. Regresemos nuevamente a los planes y veamos el plan número 4. El plan número 4 es familiar. Recordemos esto, 4 familiar y 3 básico. Si ejecutamos nuevamente, vemos que en este caso 4 es familiar y 3 es básico. 1 es gratis, 2 es estudiante, así que perfecto. Mi relación está bien. Quiere decir que yo ya podría prescindir de esta columna porque estoy seguro que hice el cruce exactamente como debía realizarlo. Ahora, si ejecuto esta consulta, vamos a ver qué ocurre. Tengo solamente el nombre del usuario y el plan. Pero fíjense que nombre de usuario se ve como extraño. Podemos llamarlo diferente y podemos aplicar la técnica de los alias también en las columnas. Quiere decir que voy a renombrar esta columna y no le voy a dejar nombre de usuario, sino podría dejarle solamente usuario. Así la puedo renombrar. Y vamos a ejecutar y fíjense cómo cambia el nombre de esa columna. Pasé de llamar nombre usuario a un nombre un poco más sencillo que sería usuario, o podría ponerle nombre o el nombre que quiera a esa columna. Ya tenemos entonces cada usuario y cada plan. Ahora necesitamos contar cada uno de estos planes, cómo ocurre. Voy a ejecutar, voy a copiar esta consulta y voy a dejar un listado solamente de los planes porque a la final no necesito el nombre de usuario. Por ahora esa información no es relevante. Yo solo necesito de cada usuario, necesitaba saber qué plan tenía. Si ejecuto esta consulta nuevamente, veo que ahora tengo una lista. Por cada usuario tengo el nombre del plan, pero necesito contar cuántos hay de cada uno, porque finalmente eso es lo que me pide mi tablero, que cuente cuántos planes hay de cada uno de básico, familiar y extra. Y aquí hay otro adicional y es, tengo planes gratis, tengo planes premium y demás. Así que necesito hacer algunos filtros quizás o podría realizar una cuenta directa. Así que para esto vamos a utilizar la función de contar o count. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a agregar una nueva columna con count, la función count,
Y dentro de la función count voy a poner o asterisco para que cuente cada una de las que ya tengo o el nombre de la columna que quiero contar. Cualquiera de las dos es válida. En este caso yo voy a contar precisamente esta columna de 2. Vamos a intentarlo de esta manera. Si ejecuto la consulta me va a dar un error. ¿Por qué? Porque él necesita empezar a hacer una cuenta, pero por agrupación. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver. Fíjense lo que pasa. No me dio error, pero no me da la información que necesita. Acaba de hacer una cuenta de toda la base, que ya habíamos hecho algo parecido en un ejercicio anterior, y me dice que hay 384 registros, pero me dice que todos son gratis, y eso no es cierto, porque ya sabíamos que hay diferentes planes. Voy a ejecutar la consulta que teníamos antes. Tenemos gratis, familiar, estudiante y así. Para esto necesito utilizar la agrupación y se hace de la siguiente manera. Group by, agrupar por, y en este caso le voy a decir el nombre de la columna por la cual quiero agrupar. Para esto vamos a agrupar por la columna T2 plan. Esta es la columna por la que quiero agrupar. Y voy a ejecutar la consulta nuevamente. Veamos qué pasa. Ahora tengo los planes que están agrupados por cada uno de los datos que tengo, en este caso gratis, familiar, estudiante, básico, extra y pruebas, y además está contando cada uno de ellos. Les voy a mostrar un método que podríamos utilizar rápidamente para saber si esta cuenta que está haciendo es real o no. Piénsalo por un segundo. ¿Cómo podríamos hacerlo? Quizás en algunos ejercicios lo vimos, pero pasamos muy rápido y quizás no se percataron de esta opción que tiene. Pero yo puedo hacer un filtro y es a través de lo siguiente. Tengamos en cuenta estos resultados. Tengo gratis 59, familiar. Voy a dejar esta consulta. Ya con esto puedo actualizar mi tablero, pero necesito contrastar los datos y, por cierto, también hacer un cambio. Entonces, lo primero es voy a cambiar el nombre de la columna porque count T2 plan como que no se ve tan bien para responder. Voy a poner total usuarios. Perfecto. Total guión bajo usuarios. Y ejecuto nuevamente, perfecto, tengo el plan y total de usuarios y ya me está haciendo la cuenta. Ahora, con esta misma consulta, ¿verdad? Voy a filtrar, voy a evitar la agrupación, ya no voy a agrupar y tampoco voy a contar, solo voy a traer los planes. Y en este caso voy a volver a traer el campo de T1.id plan, ¿verdad? Como para comparar. Voy a ejecutar nuevamente la consulta y vemos que tenemos el ID de plan, que era lo mismo que ya teníamos antes con los usuarios. Yo quiero saber si de toda la base, cuántos hay con el número 1, cuántos hay de plan gratis. Entonces, ¿cómo podría hacerlo? Ya lo habíamos visto antes con la cláusula where, donde que ID de plan, podría ser, es igual a 1. Vamos a ver. Y lo ejecuto. Y tengo un error. Fíjense que me está dando un error. ¿Por qué tengo un error? Porque es ambigua la consulta, porque no le estoy diciendo exactamente qué columna es la que yo quiero. Entonces voy a usar T1 ID de plan. Y ejecuto nuevamente. Ya tengo un listado y perfecto que se abrió la consola porque era lo que quería mostrarles. Fíjense que en la consola, cuando yo obtengo un resultado, él me dice exactamente cuántos resultados tengo. Me da la selección que acabo de realizar, me dice select y toda la consulta que escribí, y en el mensaje me retorna 59 registros. Quiere decir que él fue y los contó uno por uno, ¿verdad? Y dijo, perfecto, de gratis o del ID 1, tengo en total 59 registros. Ahora, si ejecuto nuevamente la consulta que habíamos hecho agrupada, vamos a ver, me dice que trajo 6 resultados. Esto es un poco más fácil de contar. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 resultados. Perfecto. Y me dice que precisamente gratis, que es el ID 1, tiene 59. Vamos a hacer una segunda prueba. Vamos a ver familiar. Vamos a ver de los planes familiares. A ver, ejecutemos. Familiar dice que el ID es el 4. ID 4. Volvamos a ejecutar. Tenemos en familiar, que es el ID 4, tenemos 75 registros. Vamos a aplicar nuestro filtro nuevamente. Solo queremos ver los ID 4, 75. Aquí tenemos todo lo familiar.
Y en la consola podríamos hacer un conteo también y ya comprobamos que efectivamente tenemos esa misma información. Entonces tenemos varios conceptos que aplicamos ya en esta consulta para traer la información del tablero y son los siguientes. Tenemos el left join, lo cual usamos para traer la tabla de usuarios, que era mi tabla 1, así la llamamos, T1, la unimos con la tabla de planes. ¿Para qué? Para conocer el nombre del plan. Para eso la trajimos. Y para agruparlos, para que cada uno de esos registros se agruparan y no salieran como está saliendo en este momento acá, uno por uno, los agrupamos, traemos un listado de los nombres de los planes y utilizamos la función de contar, count, para realizar esa cuenta de cada uno. Vamos a poner asterisco y vamos a ver. Nuevamente, aquí tenemos los resultados. Es exactamente igual. Tenemos prueba 59, extra 63 y ya tenemos un total de usuarios con la información que me solicitaban. Así que de esta manera repasamos los conceptos, utilizamos también los alias y descubrimos que no solo me sirven para renombrar tablas, también me sirven para renombrar columnas. Así que de esta manera hemos aplicado estos conocimientos y yo voy a actualizar estos datos que obtuvimos directamente en nuestro tablero y nos vemos en un siguiente episodio para continuar resolviendo este tablero con datos reales en SQL.